La educación es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de los países, pero existen dos fenómenos que han influido en esta: la globalización y el neoliberalismo. Entendemos a la globalización como un proceso dinámico entre algunos países del mundo, principalmente los más desarrollados, dado que es un fenómeno económico que permite un alto crecimiento económico, industrial y comercial mundial en cuanto a bienes y servicios. Sin embargo, aunque la globalización ha traído muchas ventajas como el intercambio cultural, la mejora de las comunicaciones e impulsó el turismo e importantes avances en ciencia y tecnología, también presenta sus desventajas, tales como la pérdida del empleo, injerencias de empresas extranjeras en la política de los países y la pérdida de identidad nacional. El neoliberalismo, por su parte, designa una filosofía política fundada en la libertad individual cuyo origen se remonta en el siglo XVII. Se basa en una teoría económica clásica cuyos principios son que los individuos tengan sus propios valores morales, procurando que el intercambio entre las naciones no solo acreciente la riqueza mediante la división internacional del trabajo, sino que también tienda a reducir las tensiones políticas y la guerra. Este enfoque afirma que si los individuos pueden libremente perseguir sus propios intereses, las consecuencias colectivas serían mucho más beneficiosas que la represión de la fuerza o que la acción gubernamental. Existen muchas opiniones en contra que definen al neoliberalismo como un modelo perjudicial en la sociedad, dado que realiza acciones en detrimento de los sectores más desprotegidos. La deserción escolar es un fenómeno social que se ha vivido desde los inicios de la educación. Es de suma importancia ya que involucra factores como los padres de familia, docentes, directivos y la sociedad en general. Este fenómeno es un factor que provoca la repetición escolar, el mal aprovechamiento y el fracaso escolar, lo que de poco en poco va mermando en el desarrollo de toda una comunidad, la cual puede ser desde pequeña hasta ya mayor como toda una nación. En el ámbito educativo, utilizamos el término para hablar de los alumnos que abandonan sus estudios por diferentes razones. Este fenómeno puede ser total cuando el estudiante decide definitivamente no regresar a la escuela, o puede tratarse de una decisión parcial, cuando el alumno únicamente se retira por un tiempo hasta que se siente seguro para poder regresar al programa educativo y continuar con sus estudios. Dentro de los efectos que tiene la deserción educativa encontramos el aumento en la justicia criminal, una mala calidad de vida, menos probabilidades de involucrarse en actividades cívicas. Los factores que influyen en la toma de esta decisión pueden ser desde socioeconómicos, personales o familiares, psicológicos, acerca de una historia académica, o también puede ser por un factor institucional. Igualmente, puede señalarse entre los adolescentes y jóvenes situaciones de género en esta problemática. Tal como menciona Weinstein en 2001, los hombres suelen dejar la escuela en su mayoría por cuestiones económicas, problemas de conducta o rendimiento, y la más preocupante por falta de interés por continuar en la escuela. En el caso de las mujeres, se debe principalmente a los embarazos y posteriormente la maternidad, dificultad económica e igualmente falta de interés. Es posible considerar a la deserción escolar como una de las principales problemáticas educativas que más experimentan los estudiantes en todos los niveles educativos. Una educación neoliberal tiene como intención reproducir un sistema de dominación formando una ciudadanía con características individualistas, conformistas, a partir de un sistema educativo conductista, memorístico y mecanizado que deja como consecuencia una importante fragmentación del conocimiento en relación entre el sujeto, sociedad y cultura. De ahí que la educación neoliberal sea concebida como un privilegio que es ofrecido únicamente a quienes aspiran a habilidades demandadas por el mercado laboral y así lograr obtener mayores ingresos y ascender en la escala social. De tal manera que a pesar que la educación a lo largo de su historia ha logrado ser gratuita y obligatoria, aún hay jóvenes que se quedan muy lejos de poder concluir una educación superior, debido a las importantes demandas que tiene el poder continuar estudiando y no tener los recursos necesarios para lograrlo. En México, a partir de un estudio que realizó el INEGI para medir la deserción escolar en el ciclo pasado, se obtuvieron los siguientes datos. El alumnado entre 3 y 29 años que sí estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, pero que no continuó o desertó del sistema educativo para el ciclo escolar 2020-2021 debido a la pandemia por COVID-19 o debido a falta de recursos económicos, fue de 1.8 millones. La mayoría fue de escuelas públicas con 1.5 millones en comparación con 243,000 de escuelas privadas.
De acuerdo con la misma investigación realizada por la institución, la principal causa de la deserción total o parcial de los estudiantes es debido a las clases a distancia o virtuales, pues el poder conectarse a algunos estudiantes en una clase virtual implicaba un gasto adicional, se sentían perdidos para poder realizar las actividades y sin las herramientas necesarias. Un factor determinante para la deserción. Aunque se ha procurado que la población se transforme tratando de encontrar la mejor versión que logre converger con lo rápido y cambiante que es nuestro presente, seguimos padeciendo los estragos que ha dejado el neoliberalismo dentro de nuestro sistema educativo. Tristemente, frente a la situación que vivimos desde hace casi ya 2 años, la desigualdad educativa tomó un lugar importante en el orden de problemáticas educativas de nuestro país, acrecentando las ya cifras sobre deserción escolar, ocurriendo esto en todos los niveles educativos. A pesar de conocer los resultados de una educación neoliberal, las autoridades educativas continúan viendo a la educación y a las instituciones educativas como espacios que se dedican a formar individuos mecanizados para en un futuro prácticamente inmediato se integren a la sociedad y engrosando así la base de la pirámide. Todo esto porque sus planes, programas y reformas no se ocupan de contextualizar verdaderamente la situación de los centros escolares, tratando de homogeneizar la educación. Considero que lo principal sería dejar a un lado las ideas que enfoquen a la educación solo como un medio para fotocopiar un tipo específico, sino impulsar a la educación humanista que ofrezca enfoques diferentes para la formación de los estudiantes. Así podríamos de poco en poco mejorar la calidad de vida de cada individuo. Existen muchos desafíos que superar. El contexto en el que se imparte la educación en México es difícil y necesario mejorar, creando ambientes de enseñanza y aprendizaje óptimos, mejorando la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, preparar adecuadamente a los maestros y también ofrecerles buenos salarios para que ellos se comprometan y desarrollen una mejor práctica docente en beneficio de los alumnos. El gobierno debe implementar programas donde se propicie la generación de empleos y la población tenga los recursos necesarios no solo para solventar sus necesidades básicas de alimentación, vestido y salud, sino también para la educación de sus hijos.